Como él se asió de Pedro y de Juan, toda la gente atónita concurrió apresuradamente a ellos en el pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, respondió al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual ustedes entregaron y negaron ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Pero ustedes se negaron al santo y justo, pidieron que se les diera un hombre asesino, y mataron al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Vamos a orar. Padre, pedimos, Señor, tu ayuda, tu bendición en la exposición de tu palabra y en el estudio que estamos iniciando en esta noche. Bendícenos, Señor, y permite que hoy podamos ser alimentados por ti, porque así lo dice tu promesa, que todo aquel que te busca va a encontrar, todo aquel que está dispuesto a recibir de ti por la fe, va a recibir en esta noche. Yo te ruego, Señor, que nos permitas tener una bonita actitud de aprendizaje, receptiva, alimentándonos de tu palabra, alimentando nuestro espíritu, para estar fortalecidos para toda acechanza, para toda crisis que pudiéramos enfrentar, que estemos fortalecidos en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí la consecuencia, pudiéramos decir, con respecto a la sanidad milagrosa. Acaba de suceder un milagro sobrenatural. No es humano, no es una situación de doctores, ni le pusieron un remedio, simplemente es algo sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural? Que rompe las leyes naturales de biología, física, química, no aplican al milagro. Por eso es un milagro, ¿verdad? Sobrenatural. Entonces tenemos una sanidad extraordinaria de un hombre aquí. Y dice que estaba tomado de las manos de Pedro y de Juan. Entonces Pedro, nuevamente Pedro, ¿verdad? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué Pedro es el que da discursos, mensajes, se levanta, habla? ¿Por qué Pedro? Porque le dijo Jesús, ¿no? Porque fue comisionado, fue el primer papa comisionado. No, pues yo creo que tenía Por su carácter. el don de liderar. Era el líder del grupo, como que era el que se paraba, respondía, lo reprendían y demás. Como que era medio impulsivo su carácter, pero también pues tenía esta parte de liderazgo. Aunque Juan también, yo creo que tenía liderazgo a su estilo, a su manera. Entonces sí tenemos ahí que Pedro era... ¿Dónde? Juan era más amor. Juan era más amor. Más tranquilo, ¿no? Pedro Sí. tomaba la iniciativa. Pero ¿quién amaba más, Pedro o Juan? Pues dice que es más amoroso, o dice que más amor. Tenían su propio Su estilo, su personalidad. Claro. Que era más amoroso que el otro. Sí. Pero no significa que el otro amaba menos. No. Pero Bueno, entonces, ¿qué dice Pedro? ¿Por qué nos están viendo a nosotros? O dice que, ¿por qué están maravillados? ¿Y por qué nos miran? O sea, la gente tenía su mirada puesta en Pedro y en Juan, como diciendo, ya casi se estaban inclinando ante ellos, o les besaban la mano, o el mando, no lo sé. Pero Pedro aprovecha para decir, nosotros no fuimos. Y aprovecha entonces para dar un discurso, el discurso de Pedro, el segundo discurso. ¿Por qué nos miran a nosotros? Como si de nosotros saliera poder, como si de nosotros saliera la sanidad para este hombre. Y empieza a decirles cómo se identifica
Pedro, con la gente que está hablando, todavía estamos ¿en dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Y todavía, No hemos salido. Todavía como judíos. Todavía Jerusalén. Pero recibirán poder, dice el Señor Jesús. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y me serán testigos en dónde? Jerusalén. Jerusalén. No hemos salido de ahí. Es el bosquejo de todo el libro de los Hechos. Pero seguimos en Jerusalén. Y ¿cuáles son las tres culturas que tenemos en estos primeros capítulos que se enfrentan? En el contexto del año que estamos hablando, ¿de qué año estamos hablando? Ya en el 33, digamos que murió Jesús, resucitó. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No sabemos exactamente. No sabemos exactamente. El apóstol Pablo, vamos a ver cuándo escribe sus cartas, en qué fechas. En el libro de los Hechos empieza su viaje misionero y ahí empieza, pero aproximadamente 15 o 10, 15 años después comienza el viaje o el asunto del apóstol Pablo. No fue mucho tiempo. ¿Cuándo se convirtió Pablo y cuánto tiempo estuvo capacitándose? Entonces ese lapso tenemos que va a pasar ahorita muy rápido, pero ya pasaron años. De lo que estamos hablando aquí es de que ya se habían convertido como 3,000 en el primer discurso. Luego estaban aquí, otros los van a meter a la cárcel y demás, y vemos ya comunidades cristianas que están ahí orando y demás. Pero tenemos aquí entonces al apóstol Pedro. ¿Cómo se identifica? ¿Cuáles son las frases ahí? La griega. ¿Por qué la griega tenía que ver con todo esto que estamos hablando? Porque fueron los conquistados. El imperio anterior, que era del romano, fue el griego. Ajá, exacto. Y los griegos, ¿cómo se caracterizaban? ¿O qué influencia tuvieron en el mundo? En esta época, estamos hablando de la época de Jesús, los apóstoles. ¿Qué influencia fuerte? O sea, hubo muchas, pero una fuerte, ¿cuál fue? La escritura. El lenguaje hablado era el griego, se escribía en griego. Los más altos filósofos tenían una influencia muy fuerte. El apóstol Pablo se va a enfrentar a ellos, a sus ideas, y el cristianismo va a estar impregnado de filosofía griega. ¿Sale? Lo vamos a analizar. ¿Qué filosofías tenemos nosotros impregnadas? Con respecto al alma, con respecto a la vida eterna, con respecto al hombre y al ser, ¿no? Todo, a Dios. Todo eso está impregnado de cultura griega. Ahí tenemos al griego, de tal manera que el Nuevo Testamento, ¿en qué se escribe? En griego. Todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué no se escribió en latín, que era del Imperio Romano? ¿Por qué no si estaba gobernando en esta época? ¿Por qué no se imprimió en hebreo o arameo, que era el idioma que hablaba el Señor Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué no se escribió en esos idiomas? Por la influencia. Era un territorio helenizado. ¿Qué significa helenizado? Que la cultura griega tenía alguna influencia muy fuerte, ¿vale? Y todos los que venían por una cultura griega. La otra, ¿cuál es? La romana. ¿Por qué? Pues el imperio romano estaba gobernando, los soldados, el emperador, el gobierno, todo estaba impregnado en los tributos. ¿A quién se le pagaba? A Roma. Entonces todo estaba sujeto a los romanos. ¿Quién crucificó al Señor Jesús? Soldados romanos. ¿Quién cuidó la tumba, la piedra que estaba en la tumba? Soldados romanos. Y así tenemos toda una situación con la cultura romana. ¿Y cuál es la otra cultura? La judía, la hebrea, israelita, ¿verdad? Ahora decimos judíos, aunque es una sola tribu de Judá, por eso son judíos, aunque son 12 tribus. Pero en ese momento era la cultura. ¿Por qué? Porque los que escriben el Nuevo Testamento, la mayoría judíos, el Señor Jesús judío, o sea, hebreo, tenemos a Pablo, a Pedro, todos impregnados de esta cultura. El Antiguo Testamento obviamente tiene que ver con el cristianismo.
el Antiguo Testamento de nosotros. Tiene que ver la Torá, el Talmud, lo que ellos llaman los escritos, los salmos, que ellos usan, los judíos usan esos libros. ¿Tiene que ver con el cristianismo? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Entonces está impregnado nuestro cristianismo, nuestra religión cristiana. Por eso a veces le decimos, nuestra religión es judeo-cristiana, porque viene del pueblo judío y luego se convierte en una religión independiente de los judíos que se llama cristiana, ¿vale? Entonces, 3 culturas. Y Pedro en este discurso, ¿a quién se dirige? Ah, los judíos. Dice, ¿el Dios de Los quién? judíos porque estaban en el- El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Laura, ¿quién es Abraham? Dime algo, datos de Abraham. Así algo que te venga a la mente. Papá de Me digas. Papá de Isaac. Si tú eres la maestra de Jesús, ¿no? Que le enseñas. Con el que. Espérate, Martita, espérate, Martita. Ah, pero sí, estás que. Martín, El padre de la fe que salió de Ur de los Caldeos por el desierto y Dios le mostró cuál iba a ser la tierra por heredar. podríamos decir que Abraham fue como el primero del pueblo de Israel. Y es la época, ¿cómo se llama esa época? ¿De Abraham? Neoclésio. No, época de los patriarcas, ¿sí? Los patriarcas, así se le conoce como la época de los patriarcas. Ahora, ya, Isaac, dime información de Isaac. Dime algo de Isaac. ¿Con quién se casó? ¿A qué edad le salió el bigote? ¿Cuántas novias tuvo? Que comía. ¿Con quién se casó? ¿Cuántos hijos tuvo? 2. Ah, pero sí. Pues es que tú contestas. Híjoles. ¿Sí? Otra vez Martín. No, espérate, Martín. ¿Quién le va a ayudar? A ver, entonces, ¿cuáles son los hijos? Bueno, ahorita vemos. Jacob y Saúl. Ok. Fue el hijo legítimo de Abraham. Ok. Lo acompañó al monte Ored a hacer el sacrificio. Sí. Este, ¿Con quién se casó? con Rebeca. Raquel. Rebeca fue la de Jacob. A ver. Raquel fue de Jacob y Rebeca fue de Sara. Yo tengo otros datos. Están viendo diferentes evangelios. Isaac y Rebeca. Jacob, así, ¿no? Jacob, pues que lo empiezan con R. Ok, ¿qué más? Isaac, bueno, engañó, no lo engañó, ¿verdad? Era que Fue tenía engañado, fue engañado. él fue engañado por sus 2 hijos. Y Jacob, Karen, Ahora sí ya contesto. Jacob es el más, bueno, no, los tres son famosos. Los 3 son famosísimos, ¿verdad? Dice que peleó con el Pero ángel. Jacob Le peleó cambió el nombre. con un ángel y Le venció cambió el y nombre. salió deslocado. Le cambió Ya su no te vas a nombre, llamar Jacob, ahora Ahora. serás Israel. Israel. Y es el padre de ¿cuántos? 12. 12 tribus de Israel. Él es el O las hijo 12 prometido tribus de de Abraham. Jacob. ¿Mande? El hijo prometido para Abraham. De la promesa, no, el hijo prometido de Abraham era Isaac. Bueno, Isaac. pero cuando nacieron los gemelos, bueno, los dos, Los gemelos, el lampiño y el grande peludo. y el chico pues, gobernaban grandes, ¿no? Bueno, Ok, así Jacob el usurpador, engañador, etcétera. Entonces, bueno, para el pueblo judío tenía que dominar la información de quiénes eran sus padres. así es. Por eso los patriarcas. Ya de ahí vienen las 12 tribus, ya de ahí viene, ¿qué más en la historia de Israel? José, Sí, José es hijo de Jacob, viene en Egipto, libres, se van a la época de los jueces y luego la época de los reyes, David, ¿verdad? De las 12 tribus, se dividen las 12 tribus, 10 al norte, 2 al sur, las 10 parece que se pierden por ahí,
desaparecen, pero las dos quedan en el sur, se las lleva, ¿quién? Más bien tres, Babilonia. se las lleva a Babilonia, y de ahí viene este concepto judío, porque era la tribu de Judá, que va y regresa, y como que parece que se mantienen puros en la época del Señor Jesús. Ahí estaba el templo de Salomón, etcétera, y tenemos esto. Pero entonces Pedro está diciéndoles a los judíos que estaban en el templo de Salomón, nuestros padres. Y esto es bien El Dios de interesante. nuestros padres. El Dios. Es bien interesante porque las promesas a los patriarcas en el Antiguo Testamento tienen una aplicación en el Nuevo Testamento. Así es. Nosotros como cristianos somos neotestamentarios, ¿sale? O sea, el Nuevo Testamento. Nos basamos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo interpretamos el Antiguo Testamento? A la luz del Nuevo, no al revés, porque somos neotestamentarios. Interpretamos las profecías a la luz de lo que pasó con Cristo, la vida de Cristo, la muerte, vida, obra, resurrección del Señor Jesucristo y todo lo que, la consecuencia que hay, ¿no? El cristianismo. Entonces, estamos hablando del origen del cristianismo, cómo se origina, qué pasa con nuestra vida. ¿Tenemos algo que ver con los judíos? Claro que sí, mucha historia. ¿Tú crees en Jesucristo? Pues Jesucristo es judío. Sí. Entonces, y el Señor Jesús tiene promesas para el pueblo de Israel. Y eso no, o sea, las promesas a Abraham, a David, las promesas y el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con, ¿quién más? Hizo pactos que hay que cumplirse. Entonces tenemos ahí una situación. El Dios de nuestros padres les está hablando a ellos y nuevamente al cual ustedes, ¿qué? El valor de Pedro. Otra vez el valor de Pedro. Otra ¿Se vez acuerdan? los recrimina. ¿Se acuerdan cuando arrestaron al Señor Jesús? Sí. ¿Qué pasó con los apóstoles? Se- Se dispersaron, ¿verdad? ¿Por qué se dispersaron? Por miedo. ¿Miedo a qué? Ah, que los- A que también a ellos los agarraran. Tenían miedo, estaban escondidos. Cuando resucita el Señor Jesús, los va a buscar. Todavía estaban encerrados. Dice la palabra de Dios que estando las puertas cerradas, Él se les apareció, ya resucitado. Estaban como encerrados y demás. Estaban temerosos. Sí. Y luego algo sucedió, porque aquí vemos a un Pedro muy valiente, a un Pedro que no está encerrado, a un Pedro que les está diciendo, ustedes, al cual ustedes se entregaron y negaron ante Pilato. Bueno, es que ahí ya había un Pedro arrepentido de haberlo negado. Entonces, la diferencia es el arrepentimiento. Claro que sí. ¿Qué pasó con aquellos que estaban ocultos? Y este Pedro que está aquí, ¿arrepentimiento hay en medio? No, hubo un arrepentimiento de Pedro y esperó la promesa de Jesús con el Espíritu Santo, que les Ok. iba a dar poder. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? El Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu. Sí. Ok. Cuando lo iban a arrestar, Pedro fue el que con su espada le cortó la oreja a Malco, ¿no? Sí, No, entonces fue el único. sí fue el primer torero, ¿no? Pero desde ahí se ve su carácter de Pedro, ¿no? Al defender a Jesús. Muy impulsivo. Sí, sí, él estaba dispuesto a morir, ¿verdad? Primero Sí. muerto, antes de que te arresten o te maten o te hagan algo. Ajá, por eso aquí también se ve su defensa hacia Jesús, ¿no? Porque le dice que ustedes lo mataron. Ah, bueno, sí, pero el valor que ahora tiene, ¿en qué consiste? En un arrebato de personalidad, En el poder del Espíritu Santo. en el poder del Espíritu Santo. Ya había sucedido el derramamiento del Espíritu. Y por eso él está diciendo, o sea, ¿qué significa? Ahora sí es testigo. Alonso, ¿qué significa la palabra testigo? Ya lo estudiamos aquí, ¿no? Ayer se lo. Testigo. Porque Hechos 1:8 dice Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y me serán qué? Mis testigos. Ajá, testigos. Y la palabra testigo, ¿qué significa? ¿Cuál es? Sí, la palabra testigo es mártir. En el griego, o sea, busca la palabra testigo, o sea, la tradujeron al español como testigo, pero la palabra en griego es mártir.
Y también en español tenemos una palabra que se llama, es mártir, ¿no? Sí. ¿Y qué es un mártir? Una persona que sufre. Sí. Que muere, no sufre, que está dispuesta a morir. El primer mártir, ¿quién fue? ¿Y sufrió? Murió, ¿verdad? Pues el mártir viene de muerte, viene de muerte, ¿verdad? No de sufrimiento. Entonces, el punto es que ustedes estarán dispuestos a morir por mí. ¿Qué es el derramamiento del Espíritu? Tener el valor de hablarle a las personas y estar dispuesto a ser apedreado y matado por ese mensaje que están hablando. Eso es un mártir. Esto es un testigo. ¿Sí? Eso es ser testigo. Y lo que está haciendo Pedro es el cumplimiento de Hechos 1:8. Y les está diciendo, ustedes lo mataron, negaron ante Pilato a pesar de que él había resuelto soltarlo. O sea, no les está mandando un mensaje así como que mandando decir, se los está diciendo en la cara. El valor de estar en el templo y de acusar a sus oyentes. Pero ustedes negaron al santo y justo. Pidieron que se les diera a por quién, ¿cómo se llama al que entregaron? Barrabás. Iba a decir alguien, bueno, ¿Alguien? Martita Nadie, y Martín, nadie. pero sí. Mira, los voy a amarrar aquí. Ándela por el café. Ya ven acá. A ver si ya puso lo marrón aquí. Ya no puedo ir. Y matar, fíjense, aquí ¿qué opinan de esta frase? Mataron al autor de la vida. ¿Cómo? ¿Se puede matar al autor de la vida? Mataron al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos ¿qué? Ahí está la palabra. Mártires. Hagan de nosotros lo que quieran, pero el mensaje es este. Ustedes mataron a Jesús. Wow. El mensaje del Evangelio es un mensaje de acusación. Eres pecador. ¿Por qué tenemos miedo a decir eso? Eres pecador. Porque la gente se va, se asusta. Por eso no viene la gente, ¿verdad? Porque la gente... Porque por eso usted no predica con amor. No, usted no predica con amor. No. ¿Por qué somos pecadores? Es usted pecador. ¿Por qué tenemos palabras de profecía? Porque les decimos, si no te arrepientes, te voy a adivinar el futuro. Te vas a ir al infierno. Si no te arrepientes, ¿por qué? Porque eres pecador. Eres pecador. Esto es el punto de que nuestro evangelio tiene que tener estas dos caras. Siempre lo hemos predicado en este púlpito. El evangelio tiene dos caras. La del Salvador, hermoso, que nos perdona. Y esto, obviamente, todos somos testigos. Todos hemos experimentado esto. El Salvador que me ama. El Salvador que está a mi lado, que me sana, restaura, provee. Pero la otra moneda, la otra cara de la moneda, ¿cuál es? El que juzga. Dios de justicia. Dios de justicia. Si no te arrepientes, te va a ir mal. Y ustedes condenan con su evangelio. Sí, este es el evangelio. No podemos cambiarlo. Podemos sí ser amigos, pero como amigos te voy a decir, como puede ser mi hijo, puede ser mi hermano, puede ser mi padre, mi mejor amigo, mi jefe, lo que sea. Pero el evangelio no cambia. Si no te arrepientes, vas a sufrir. Si no te arrepientes y conoces a Jesucristo, tu vida en la eternidad va a ser una vida. ¿Qué es preferible? ¿Ofenderlo? Cuando toda la vida las personas ofenden, en toda su vida han ofendido a Dios y ahora no queremos ofenderlos. No se vayan a sentir mal, ¿no? Pobrecitos. Pobrecitos. Sí. Preferible ofenderlos y que conozcan la verdad y que tomen una decisión a que lleguen a la presencia de Dios o que lleguen al infierno y nos digan ¿por qué no me dijiste que en Cristo había salvación? Si todos los días convivíamos, si todos los días jugábamos, si comíamos juntos, etcétera. Carmen. Más bien creo
creo que es como la estructura, ¿no? Porque al final el evangelio, bueno, y yo busqué y dice Romanos 10:17 que pues es eso, la fe viene del oír de la buena noticia, ¿no? Más bien como alguna vez yo me hice esa pregunta y lo que dice usted, ¿por qué damos como ese mensaje de condena? Sino más bien creo que no es el mensaje la condena. A lo que voy es que alguna vez, bueno, cuando inicialmente yo le compartía, me hizo una pregunta que me hizo reestructurar el cómo compartía el evangelio. Él me preguntaba, es que tú dices que un salvador, pero ¿de qué me va a salvar? O sea, bueno, yo ya tengo un salvador, sí, pero ¿de qué? Y ahí es donde yo como que reestructuré el cómo compartir el evangelio, ¿no? Sí, o sea, claro. justamente Es buena nueva, ¿no? Jesús, esa es la buena noticia, ¿no? O sea, decirte pues que tienes que vas a ser condenado y que vas a morir y vas a ser, pues si eres pecador, vas a ir al infierno, ¿no? A eso es a lo que vamos cuando necesitamos a ese Salvador. Y también ya pues cambia un poco, ¿no? En que yo no te estoy condenando, solo te estoy diciendo que hay alguien que te va a salvar de ese destino. Ni salvamos ni condenamos. Somos portadores de un mensaje. Y de un mensaje de esperanza, de un mensaje de perdón, de un mensaje de amor. Eso es Jesús, ¿verdad? Claro que sí. Si la gente no lo recibe, ahí, o sea, ¿qué va a pasar? Porque si no les decimos, nada más puedo quedarme con, ¿quieres conocer a Jesús como tu Salvador? No, bueno, no. ¿Qué va a pasar? Si no lo reciben, si no creen en Jesús, ¿qué va a pasar? No saben, o le voy a decir, o para no ofenderlo, o tal vez para por la mano te puedo contar. Le tuerzo la mano, ¿no? Para que crean. O lo amenazo con irse al infierno. No, o sea, sí tiene razón. Hay que ser cuidadosos, hablar con tacto, hablar con amor, pero decirles la verdad. Y la verdad duele. Y la verdad a veces incomoda. Pero es mejor decir la verdad a que la gente esté en una situación de ignorancia y de que perdida porque no sabe, porque no le dijeron, porque nada más tiene un Jesús que ama, que perdona, que salva. La buena noticia, claro, aquí está la buena noticia, pero la buena noticia ¿cuál es? Que lo que tú no podías hacer, ahora se puede lograr. Esa es la buena noticia, se llama Jesucristo. La buena noticia se llama Jesucristo pagó nuestros pecados. Esa es la buena noticia, ¿sí? Ese es. Pero alguien pagó nuestros pecados. En alguien, la ira de Dios fue derramada. La ira de Dios fue derramada en alguien, si tú vas a ser perdonado. Esto es el Evangelio. Y este es el mensaje de Jesús. ¿Por qué creen que Pablo decía, predico a Jesucristo y a Crucificado. ¿Por qué no dijo resucitado? Chequen eso, ¿eh? ¿Por qué no dijo predico a un Cristo resucitado? Aunque lo predicaba la resurrección. Pero cuando decía predico a Cristo y a crucificado. Porque la ira de Dios vino sobre él para que nosotros fuéramos librados. Y este es el mensaje, ¿verdad? Avancemos, ¿no? Apenas vamos en la 1. Ok, vamos a avanzar el 19. Por tanto, ¿qué pasa aquí? Entonces, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quien les fue previamente designado. A Él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Arrepiéntanse y conviértanse. Aquí no hay, porque el capítulo anterior decía arrepiéntase y bautícese, ¿verdad? Pero decíamos, algunos dicen que el bautismo es requisito para la salvación, pero aquí en el capítulo 3 inmediatamente vemos que el bautismo no es requisito. Simplemente arrepiéntete, conviértete. Ahora, ¿qué significa eso, Carol? Arrepentirse y convertirse, las dos. Arrepentirse
reconocer que eres pecador y dejar Cambiar, ¿verdad? cambiar o Ajá. convertirse es ser otra persona, una nueva persona en Cristo. Son como sinónimos, ¿no? Son como algo muy parecido. Arrepiéntete y conviértete. Y eso es importante porque, o sea, ya cuando hay un arrepentimiento y una nueva criatura, o sea, ya trata uno de pecar lo menos posible, ¿no? Y no seguir en la misma forma como era antes. Sí. El arrepentimiento es visible. La conversión es visible. Arrepiéntanse. ¿Qué significa? Cambien su estilo de vida. Cambien la dirección en donde están caminando. Esa no es la correcta. Arrepiéntete es cambiar. Por eso el arrepentimiento no son lágrimas. El arrepentimiento no son palabras. El arrepentimiento es un cambio de vida. Me demuestras que estás arrepentido por lo que dijiste, por lo que hiciste, cambio. ¿Sí? No nada más es la lágrima que hablamos el domingo, ¿no? Nacer de nuevo, ¿no? Es nacer de nuevo, y este nacer de nuevo tiene que dar una evidencia en tu conducta, manera de hablar, de pensar, de sentir, todo. Tiene que haber un cambio. Arrepiéntanse, conviértanse, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de ¿qué? Sería bueno ver otras versiones que dicen refrigerio, paz, tranquilidad, armonía. Y que Él envía al Cristo, a Jesús, quien les fue previamente designado. Cristo Jesús fue obviamente entregado a la humanidad previamente. Al Cristo, ya se conocía como el Cristo. Sus pecados serán borrados. ¿Y qué pasará aquí entonces? Dice ¿qué sucede cuando sucede el arrepentimiento? ¿Qué sucede? ¿Alguien ahí? Una vez me presenten el Evangelio, me presenten a Cristo, yo tengo dos opciones: rechazarlo o recibirlo en mi vida. ¿Qué significa recibirlo? Creer en Él. Creer en Él. Si creo que soy pecador y que Cristo murió por mí, es el camino, el único camino. Si no creo en Cristo y creo en la Virgen o creo en un santo, en Pedro, lo que sea, no hay. Yo tengo que creer en Cristo para poder ser salvo. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento cuando yo digo, sí, creo en Jesucristo, bueno, pues dile que entre a tu vida, que venga a tu vida, dile con tus palabras que te arrepientes de tus pecados y dile que venga a tu corazón, que sea derramado el Espíritu en tu vida, así como sucedió en Hechos 2. ¿Qué pasa en ese momento que yo hago esa oración, Eleonel? ¿Qué pasa en mi vida? Bueno, recibo a Cristo como mi Salvador. Ajá. Y le entrego lo que soy. Sí, se lo entrego. Le entrego lo que soy, me arrepiento de mis pecados. ¿Sí? Y nazco de nuevo, soy una nueva criatura. ¿Por qué nazco de nuevo? Porque Jesús entró A través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a mi vida, ¿sí? El Espíritu Santo entra en mi vida cuando yo hago una oración sincera, cuando tengo un arrepentimiento sincero. El Espíritu Santo viene a mi vida. Suceden muchas cosas ahí. Suceden muchas cosas. Ahí, obviamente, me perdona, me adopta como su hijo, la adopción. Viene la justificación. Dios me justifica, es decir, hay un acto judicial de un juez, hay un decreto de un juez que dice perdonado. Perdonado. O sea, el juez que me decía que era culpable, ahora me quita la culpa y obviamente la pone en alguien más. Pero eso es justificación, redención. Me redime, me rescata, paga mi deuda. Esa es redención, paga mi deuda. Yo tengo una deuda con Dios, pero alguien la pagó. Redención, justificación, adopción, me hace su hijo, ahora le pertenezco a Él. El derramamiento, nazco de nuevo, nuevo nacimiento. ¿Qué significa? El espíritu humano que estaba en mí muerto, no tenía relación con Dios,
resucita. Por eso soy nueva criatura. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces el derramamiento del Espíritu hace y me da el poder ahora de obedecer los mandamientos de Dios. Yo antes era un esclavo, ahora soy libre. Antes no podía dejar de tomar, de decir groserías, de qué más, a ver, ya la lista las repetimos mucho, pero ¿cuáles son las listas de situaciones en las que no podíamos salir? Vicios, iras, celos, contiendas, mentiras, chismes, murmuraciones, quejas, aunque muchos todavía siguen en la misma, ¿no? Pero el punto es que ya cuando yo quiero dejar eso, no podía, volví a caer. Cristo me rompe las cadenas, rompe la atadura al pecado y ahora puedo dejar de pecar. Y este es lo que ha sucedido en el aspecto de los pecados son borrados y dice que vendrá el Espíritu Santo. Dice la presencia, vengan tiempos de refrigerio, de modo que la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Pastor, aquí en la traducción actual dice, por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. Ahora, ¿los judíos eran salvos por ser judíos? Bueno, pastor, ellos creían que estaban haciendo las cosas bien, porque eran muy celosos de lo que decía la ley, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando llega el Señor Jesucristo y ellos no lo reconocen, ellos siguen diciendo que ellos son buenos. Ellos Sí. no han hecho nada malo. Principalmente los sacerdotes. Ajá. Entonces, a ellos, por ejemplo, no les aplicaba eso. O sea, ¿cómo van a cambiar de vida si su vida ha sido buena? Sí, a eso. Sí. ¿De No, qué se no. van a arrepentir? Ellos, pues, ¿de qué se van a arrepentir? No les cayó el 20, ¿no? No. Sí, Pero ¿cómo se salvaba un judío? Común y corriente. O en la época de Jesús, antes, cuando Jesús era niño, antes, 100 años antes, con los macabeos y demás, ¿cómo se salvaban los judíos? O sea, ¿hubo judíos salvos o no? ¿Cómo se salvaban? ¿Cuál era el requisito? ¿Sería la ley? La ley. Y confiaban en que si ponían las manos sobre un animal que iba a ser sacrificado, sus pecados ellos, al creerlo, eran salvos. Al creerlo. Porque no estaban meramente creyendo eso, estaban creyéndole al Dios que les estableció ese ritual. Pero en sí, dice Abraham, antes de la ley, fue justificado ¿por qué? Por la fe. Y todos han sido justificados por la fe. ¿La fe en quién? En Dios. Y su promesa, Moisés, Abraham, los reyes, todos los profetas, por la fe. ¿Habían oído hablar de Jesucristo? ¿Entendían que era el Mesías que habría de venir? Pues tal vez algunos, poquititos sí, pero la gran mayoría no. Y eran salvos simplemente por una fe sencilla, de obediencia y de confiar en lo que Dios les decía. Nada más. Abraham y Moisés y todos los grandes hombres eran grandes intelectuales, conocedores y entendedores de la teología. Simplemente creyeron, una fe sencilla, le creyeron a Dios, su palabra, y ya. ¿Para qué se complicaban más? Y Dios dice que vio su corazón y vio su fe. ¿Qué más? Jesucristo subió, uno les dice que Jesucristo subió al cielo por un tiempo establecido. Bueno, ya estamos nosotros sabiendo que el Señor Jesús va a venir por segunda vez, porque aquí lo dice también que ha de venir, y las profecías del Antiguo Testamento habían hablado, dice, por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Sí? Tenemos profecías acerca del Cristo que habría de venir. ¿Cuáles? 1, 2, 3 profecías. ¿De quién? Isaías qué. A ver, dígame el texto. Que había de nacer en... He aquí que la Virgen concebirá. ¿Y qué más? Hoy le llamaron por nombre Emanuel. Emanuel. ¿Cuál otra? Las de Navidad nada más. Las de las canciones. Oye, ¿Cuál?
Pues sí, Isaías. Ahí en el 22, ¿no? Que lo dijo Moisés. O sea, cuando dice, en efecto, Moisés, un profeta, hará surgir al Señor Dios dentro de vuestros hermanos, uno como Moisés, o sea, se refería a Cristo. Sí. Uno como Moisés se refería a Cristo. ¿Vale? Vámonos. ¿Por otro? ¿Ya comenzó? Ya. Aquí, ahí está. Ustedes son los hijos, ya nos avanzamos, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con sus padres, diciendo a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y después de levantar a su siervo, Dios lo envió primero a ustedes para bendecirles al convertirse cada uno de su maldad. Entonces Pedro inteligentemente pues alude a la cultura. Abraham, ¿qué fue lo que la promesa para Abraham? Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pedro les dice que la promesa a Abraham se cumplirá. Se cumplirá. ¿Cómo se va a cumplir? ¿Cómo se está cumpliendo? A través de Jesús, a través de Jesucristo. Y ahora el mensaje, porque Jesucristo no está ya con Pedro, ¿o sí? ¿Ahí está en el templo? No. Del mensaje de la proclamación. Y esta era la gran comisión, que para ellos estaba muy clara: de ir y anunciar y hacer discípulos a todas las naciones. Y esto es que en él serán benditas las familias. El evangelio se extenderá hasta lo último de la tierra. Pedro les dice que el pueblo de Israel es privilegiado. Conviértanse de su maldad. Entonces, y después de levantar a su siervo, o sea, a Cristo, de haberlo resucitado, Dios lo envió primero a ustedes para bendecirles al convertirse cada uno de su maldad. Entonces tenemos aquí esta conversión. Por eso hablamos de conversión. Conviértete a Cristo. Y conviértete a Cristo de la maldad en que vives. El mundo está lleno de maldad. El mundo está lleno de pecado. El mundo se está perdiendo. Cada vez hay más maldad. Cada vez hay más pecado. Pero conviértanse de su maldad. Y este es el mensaje, el segundo mensaje del apóstol Pedro. ¿Preguntas, comentarios? Acabamos. Sí, Gloria. Ah, sí. Yo tengo que volver al vientre de mi madre. Dice, es necesario que nazcan del agua y del espíritu. Hay toda una religión del agua y del espíritu. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Y algunos dicen, ¿qué quiere decir nacer del agua y del espíritu? Bueno, del espíritu ya sabemos, ¿no? Espiritualmente el derramamiento del espíritu y demás. Pero del agua, algunos dicen que es el bautismo en agua. Otros dicen que es el vientre de la madre que hay en la placenta. Pero ¿qué será nacer del agua y del espíritu? Es una incógnita. Yo no la sé. Si se la sabe, ahí me la dice. Pero hay una religión del agua y del espíritu. Entonces el bautizo no quedaría. ¿El bautismo salva? Es necesario, para que seas salvo, para que nazcas de nuevo, es necesario nacer del agua, del espíritu, del bautismo y del Espíritu Santo. El bautismo es necesario en este pasaje para ser salvo. Para ser salvo. ¿Es la pregunta tuya? Que para poder ser salvo, para poder ser perdonado por Dios, para que el Espíritu Santo se derrame, ¿tengo que bautizarme? Es la pregunta. No. El bautismo no está. Alguien acepta a Cristo y por alguna situación muere y no se bautiza. ¿Y no se bautiza? Entonces no va al cielo. ¿No va al cielo? ¿Por qué? Pero no fue bautizado. Por eso los mormones se bautizan por los hijos y los hijos de los hijos y los nietos del pasado y del presente y del futuro. ¿Quién levantó su mano, Adrián? A mí me llamó la atención la última parte donde dice que Jesús vino a predicarles el evangelio primeramente a su pueblo, ¿no? Sí. O sea, a Israel. Qué privilegio, ¿no? Sí. Ya bien. Qué honor. Dice Génesis 12:3, ¿no? Que bendiga a su pueblo, será bendecido, pero el que lo maldiga
también dice que cuidado, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. Ahí dice el pueblo. Hay que tener cuidado. Pero como tanto amaba a su pueblo, ¿no? Primeramente al pueblo judío, Dios Sí. envió la Sí, sí, Juan 1:11, ¿no? A los suyos vino, o a los suyos, o a suyos su creación, y los suyos no lo recibieron. Sí, ¿alguien más levantó su mano? Carmen. Como a mí me llama la atención cómo del inicio la mirada estaba en el milagro, ¿no? Sin embargo, cómo cambia todo a razón de que el milagro no es el centro, ¿no? No es el enfoque, sino es Jesús, 100% Jesús, el mensaje de la salvación. Y eso la verdad me lo llevo conmigo porque comúnmente nosotros primero compartimos el milagro y lo que ha hecho por mí, mi testimonio, y luego ya hasta se nos anda olvidando compartir el evangelio, ¿no? Cuando ya le compartí toda la vida primero a mi hermano. Entonces creo que me sirvió mucho a mí, en este caso Hechos 3, para entender eso, ¿no? Que sí, los milagros que pasan en mi vida son, pues sí, porque Dios se lo olvida, pero que son toda cosa que pasa en mi vida, eso lo entendí así, es para la gloria y la honra Para dar el y mensaje. que los demás conozcan. Para dar el enfoque no soy yo ni el milagro, el enfoque es Cristo. Así es, muy bien. Estudien capítulo 4, examen próxima semana, ¿sale? Capítulo 4, está largo, ¿no? Vamos a ver. Estudiando con calma. ¿Alguna pregunta? Ok, oramos. Padre, te damos gracias porque nos permites avanzar en este estudio del libro de los Hechos, historia, nacimiento del cristianismo. Y qué hermoso y apasionante es poder conocer, Señor, esta historia, porque nosotros ahora pertenecemos a esa historia. Gracias por habernos alcanzado, a pesar de que pasaron más de 2000 años, es vigente tu poder, tu sanidad, tus milagros, todo tu mensaje, Señor, que cambia vidas. Y aquí estamos, Padre, agradecidos porque alcanzamos misericordia y gracia tuya. Gracias por esta oportunidad que nos has dado. Ayúdanos a valorar, a cuidar. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder entender que solamente el mensaje tiene que ser Cristo-céntrico. Gracias, Jesús, por morir. Gracias por habitar en nuestro corazón. Gracias porque próximamente vas a venir y a llevarnos contigo. Quédate, Señor, con nosotros en esta noche. También pedimos, Padre, que bendigas los diezmos, las ofrendas. Señor, tu pueblo te adora de muchas maneras, y una manera es a través de la economía que tú nos permites tener. A través de ella te adoramos y te honramos, Señor, con el diezmo, con la ofrenda. Permite que sea usado de manera correcta, de manera transparente, de tal manera que sirva para seguir extendiendo tu reino en este planeta. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.